Sí, no te preocupes, Clau, yo me estoy encargando. Estoy en la reunión esperando a que se inicie, porque a mí ya se me guardó la grabación. Avísame. Ahora. Clau, haceme. Ahí está. Ahí ingresan los dos al resto. Todavía no hay nadie, Clau. Estamos nosotras nomás. Ah, estaban todos recién. A mí no me figuran. Me ganaste de mano, Clau. Iba a ponerle justo lo mismo. Bueno, retomamos. Bueno, les envié ahí el acta de procedimiento y la declaración indagatoria, ¿sí? De Barrio Nuevo. Que igual lo tienen completa en el expediente digitalizado. Esto que les separé recién para ahora está en el expediente de Barrio Nuevo. Bueno, les comento cómo ingresamos a la causa de Barrio Nuevo, porque fue en febrero del año pasado y estuvimos trabajando con esa causa en los cursos. Ingresamos en la etapa de juicio ya. Yo había intervenido en la causa anterior de él, que fue 2019, y recuperó la libertad en octubre, estuvo detenido 2 meses por un robo simple, en grado de tentativa. Entonces, como estaban mis datos en el expediente, me contactan directamente del juzgado para preguntarme si iba a intervenir en la defensa técnica de él. Le dije que sí, y la causa ya estaba elevada a juicio, ¿sí? O sea, estaba en el juzgado que se encuentra hoy, que es el juzgado correccional número 2. Mamita. Hay un micrófono abierto. A ver si lo pueden silenciar. Bueno, mandar un mensaje a la doctora a ver si puede silenciar el micrófono. Ahí está. Bueno, entonces, me contactan ya estando la causa, por eso les digo siempre que ustedes tienen que trabajar con el objetivo a cumplir, que es obtener la libertad del defendido, no importa en la etapa procesal en la que se encuentren, ¿sí? En este caso, mi ingreso como defensora del imputado ya estaba en etapa de juicio.
Eso significa que todo el desarrollo de la instrucción, él lo contó con una defensa técnica porque estuvo el defensor oficial y la verdad que no había defensa material, ¿sí? Ustedes lo van a ver en el expediente que no hay nada en relación a una estrategia o a testigos o incorporación de pruebas, nada más que su declaración indagatoria. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto de estar ya en la etapa de juicio y no, a veces pensamos que estamos imposibilitados de incorporar pruebas? Bueno, en primer lugar, lo que tratamos de obtener es, como les digo, la libertad. Solicitamos habeas corpus en el contexto de COVID, porque él tiene alguna afección de salud. Después pedimos excarcelación, morigeración, y no tuvimos resultado favorable por los antecedentes de él y justamente por no poder incorporar pruebas en este momento. En estos casos lo que se hace es solicitar una instrucción suplementaria, ¿sí? Cuando ya pasó la etapa de instrucción, lo que vamos a hacer es solicitar una instrucción suplementaria y nos hicieron lugar en esta causa. El tema fue complejo por el contexto, ¿no? Si no hubiésemos tenido este contexto de crisis humanitaria, por ahí la situación hubiese sido otra. Lo recomendable para el caso del que hablamos hubiese sido hacer un debate para poder probar los dichos de Barrio Nuevo y incorporar las pruebas necesarias y obtener la absolución de la causa. Yo diría que sí, completamente. Solo podría haber quedado firme el delito de daños, pero el resto podríamos haber tenido un buen resultado en un debate. Entonces, si no hubiese ocurrido esto de la crisis humanitaria, lo que se hace es acelerar la instrucción suplementaria, solicitar una fecha de debate y realizarlo, por estar avanzado ya el procedimiento. Como esto sucede en este contexto que vivimos extraordinario, lo que hicimos fue eso, tratar de pedir la libertad de él, no hubo resultado favorable, solicitamos la instrucción suplementaria, se hizo lugar a la misma, y por los delitos en cuestión, el Ministerio Público Fiscal solicitó para un juicio abreviado una pena de 3 años y medio, que es demasiado elevado para el concurso de delitos. Mantuvimos una negociación sabiendo que no iba a ser pronta una fecha de debate, en el caso de considerar que esto era mejor para la situación procesal de nuestro defendido. Avanzamos sobre la negociación de un juicio abreviado. Lo que ocurrió es que llegamos a una condena de 3 años y medio que había ofrecido en principio a una condena de 1 año y 6 meses. Barrio Nuevo se encuentra detenido desde febrero del año pasado, con el tiempo que lleva detenido y con el tiempo de la causa anterior, esa que les mencioné recién, que intervine, que había sido de 2 meses. Con la unificación, él está en condiciones de acceder a su libertad, cumplido ya su tiempo en febrero. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que era mejor para su situación procesal y más seguro, ¿no? Porque sabemos que si realizamos un debate tenemos que ver qué es lo que va a suceder en el debate, cómo van a ser las pruebas, cuál va a ser el resultado del mismo. Bueno, el tema de plantear una abreviada a ustedes les da una certeza en cuanto al tiempo de condena y es una negociación que se hace entre el Ministerio Público Fiscal, el abogado defensor y el imputado. Tienen que estar todas las partes de acuerdo para poder presentarlo. Una vez presentado el juicio abreviado y este acuerdo de partes, lo que puede hacer el juzgado es disminuir la condena, ¿no? que surge de ese acuerdo. En este caso hizo una disminución de 1 mes la juez interviniente. Entonces, bueno, en función de eso, él saldría ya cumplido en febrero.
Bueno, teniendo en cuenta todo este contexto y estas situaciones y la situación extraordinaria que vivimos, era más favorable para su situación particular llegar a este acuerdo, y es lo que hicimos. Barrio Nuevo estaría recuperando su libertad el 23 de febrero, si mal no recuerdo la fecha del hecho, creo que sí, por ahí en 20 más o menos de febrero. Bueno, la instrucción suplementaria, me pregunta el doctor. La instrucción suplementaria es lo mismo que tendremos que haber realizado anteriormente, o sea, la instrucción ordinaria sería, pero esa es suplementaria o extraordinaria porque sucede en un momento procesal distinto al que establece el código, ¿sí? Y el fundamento de esto es que la persona, o sea, se tienen que cumplir las garantías constitucionales del debido proceso. En este caso no se han cumplido porque nuestro defendido no tuvo ningún tipo de defensa y la prueba es el expediente mismo, ¿sí? O sea, no hay ninguna actividad por parte de la defensa técnica, defensa oficial en ese caso de Barrio Nuevo. Entonces, esto es fundamento suficiente para que nos den esa posibilidad de defenderlo, de incorporar las pruebas, porque no es responsabilidad del imputado que eso no haya sucedido. Aún haya intervenido un defensor privado, particular, también podemos solicitarla si esa defensa consideramos que no fue eficiente, ¿sí? En ese contexto se pide la instrucción suplementaria. Yo lo pediría en cualquier causa si mi incorporación es posterior a la instrucción, para poder introducir pruebas antes de la solicitud de algún beneficio, o de la excarcelación, morigeración o alternativas a la prisión preventiva. En el caso en particular, no se produjo esa instrucción por el contexto en el que vivimos, ¿sí? Esa instrucción es llamar a quienes firmaron el acta de procedimiento, a las víctimas. Eso iba a ser muy complejo, porque era casi como hacer el debate también. Entonces no se avanzó con esa instrucción suplementaria y se pudo llegar antes que a realizarla al acuerdo que les mencioné de abreviado. Sacando la situación extraordinaria de COVID, lo que se hace es hacer esa instrucción, llamar a las partes que intervinieron en el acta de procedimiento, a los funcionarios policiales, al médico, para que presten declaración testimonial en la sede de la Fiscalía. Nosotros como defensores tener la posibilidad de asistir a esas audiencias, preguntar en cuanto a la situación descripta, o también buscar algún tipo de inconsistencia o contradicción para que queden plasmados en este momento. Y bueno, de eso se trata, de incorporar pruebas y llamar y tratar de desvirtuar lo que hasta ese momento el Ministerio Público tiene como probado o casi indicios de pruebas, ¿sí? De que esto ha sucedido como el Ministerio Público pretende probar en los actuados. A ver, me consulta el doctor. Sí, es un control de pruebas, de lo que ya hay y la posibilidad de incorporar nosotros nuestras pruebas, ¿sí? En función de la estrategia que elegimos. Esa sería la instrucción suplementaria. Bueno, en cuanto a la declaración indagatoria, ¿cómo se lleva a cabo la misma? La declaración indagatoria, esperen que hay una doctora que quería ingresar. Te paso el contacto, Melina, de la doctora que quiere ingresar y no podía hacerlo. Fíjate si la puedes ayudar. Bueno, la declaración indagatoria, ¿cómo se desarrolla? Va a estar presente nuestro defendido. Primero tuvimos la entrevista previa, como habíamos hablado. Él nos va a contar ahí lo que pasó. Tenemos que tratar de que nos diga la verdad de lo que sucedió.
porque eso nos va a permitir seleccionar la estrategia adecuada para el caso, ¿sí? Si él no nos dice la verdad, a nosotros se nos puede complicar la selección de esa estrategia y el futuro procesal de nuestro defendido. Entonces lo que tienen que dejar en claro es eso, ¿sí? Bueno, primero establecer ese vínculo de confianza que va a ser necesario para toda la causa, y brindarle confianza a nuestro defendido, y hacerle mención a esto, de que debemos saber la verdad de lo que aconteció, porque si no nos cuenta la verdad de lo que sucedió, eso puede haberlo perjudicado a él, ¿sí? En este acto de indagatoria o posteriormente, porque vamos a elegir una estrategia incorrecta, ¿sí? En función de sus dichos, o improbable, o que en algún momento se pueda caer o se pueda contradecir con algún elemento probatorio. Bueno, una vez que, bueno, nosotros ahí también vamos a tener que empezar a desarrollar esa habilidad de saber si él nos está diciendo la verdad o no, ¿sí? Nosotros vamos a tener que agudizar esas situaciones o esos sentidos que nos permitan también advertir si la persona nos está mintiendo o no. Van a tener que estar muy atentos al lenguaje corporal del imputado, hasta que ustedes, bueno, después la experiencia les va a dar herramientas que les va a permitirnos saber si una persona les está mintiendo o no, y bueno, tratar de convencerla y decirle que eso lo va a perjudicar. Pero bueno, hasta tanto ocurra eso, ustedes tengan la experiencia de poder advertir esto, tener en cuenta por ahí aspectos del lenguaje corporal, ¿sí? Lean todo lo relativo a eso. Algunos consejos de médicos licenciados en psicología que los pueden ayudar para este momento de testimoniales y de la indagatoria. De testimoniales también, porque si ustedes se dan cuenta por alguna situación que algún testigo está mintiendo, ustedes tienen que estar atentos para tomarse de ahí en el interrogatorio, ¿no? Y hacer que esto suceda, ¿no? Que la contradicción quede plasmada, o seguir interrogando en función de esa contradicción para que quede probado en el expediente. Entonces van a tener que estar muy atentos a estas situaciones. Bueno, una vez que tuvimos la entrevista previa con nuestro defendido, él va a prestar su declaración indagatoria o no, se lo va a hacer comparecer al despacho del Ministerio Público Fiscal. En ese despacho, si él no sabe y es su primer causa, le vamos a indicar que nosotros no va a tener ninguna relación en el desarrollo de la audiencia con nosotros vamos a estar sentados detrás de él, y en ese momento ya no nos va a poder consultar nada, ¿sí? O sea, todo lo que la consulta fue previamente al acto, y durante el acto no nos puede consultar. Nosotros vamos a estar atentos en el desarrollo de esa declaración indagatoria, porque si él se somete a contestar preguntas del Ministerio Público Fiscal, lo que va a tratar el Ministerio Público Fiscal es obviamente de que se equivoque o que se contradiga, o si está mintiendo en algo, tratar de probar esa contradicción o esa mentira. Por ese motivo, nosotros vamos a tener que estar atentos en cuanto al interrogatorio del Ministerio Público Fiscal, porque tenemos la posibilidad de oponernos a las preguntas que haga, ¿sí? Si son capciosas o insistentes y están buscando esto, ¿no? De que nuestro defendido se contradiga. Si el Ministerio Público Fiscal preguntó algo y nuestro defendido ya contestó, pero el Ministerio Público Fiscal insiste en el interrogatorio y en preguntas sobre la misma cuestión, ahí nos vamos a oponer y vamos a decir que nos oponemos a la pregunta por considerarla capciosa, o que ya respondió nuestro defendido a la pregunta y que consideramos que no se debe preguntar sobre lo mismo, ¿sí? Para que no exista esta presión sobre el interrogatorio, ¿no? Por parte de la Fiscalía. Más aún si no quiere dejar constar, o si continúa el Ministerio Público Fiscal en esta postura de interrogar de esta manera, ¿sí? Con falta de objetividad,
vamos a dejar constancia aunque el interrogatorio avance, ¿sí? Ustedes dejen constancia de esa oposición, no importa si siguió interrogando el fiscal. Nuestra intervención en el acto mismo de la indagatoria va a hacer que nuestro defendido se dé cuenta que no debe responder, ¿sí? Entonces también podemos decirle previamente a él que si ustedes consideran que hay una pregunta que él no deba responder, nosotros vamos a intervenir para que él se dé cuenta que no debe responder. Como no se puede comunicar con nosotros en el desarrollo de la audiencia, podemos hacer este tipo de intervenciones y avisarle a él que las vamos a hacer para eso, para que no siga contestando, porque vemos que se está complicando o que está contestando mal, o que la contestación puede perjudicarlo, ¿sí? en el desarrollo de la audiencia. Bueno, esas son las situaciones a las que nos podemos enfrentar si él responde a un interrogatorio por parte del Ministerio Público Fiscal, y oponernos y dejar constancia de esto. O sea, que quede constancia en el acta de todo lo que sucedió y de todas las preguntas. También, terminado el interrogatorio del Ministerio Público Fiscal, se le da la palabra a la defensa para que haga las preguntas que considere pertinentes, pero nuestras preguntas son a través de la Fiscalía, ¿sí? Entonces, la manera de preguntar va a ser la siguiente. Para que el Ministerio Público Fiscal le pregunte a Barrio Nuevo ¿en qué momento ingresaron los funcionarios policiales a su domicilio? ¿Sí? Por ejemplo, esa es la forma de preguntar. Y ahí Barrio Nuevo contesta. Y el Ministerio Público Fiscal puede considerar una pregunta que no es pertinente y no hacerla también. Pero va a quedar constancia de eso. Entonces la defensa va a preguntar qué es eso, una cuestión que no sea procedente por ahí, o que no van a contestar, o no va a querer el Ministerio Público Fiscal que conteste, no sé, en relación a los funcionarios policiales, por ahí. Y bueno, por ahí no quiere o no considera que se realice esa pregunta. Pero aún oponiéndose a nuestra pregunta, solicitamos que quede constancia de lo que se preguntó y de que él se opuso a esa pregunta, ¿sí? Que sea lo más claro posible. Si no sucede así, ustedes no firman el acta. Hasta que esa acta no refleje la realidad de lo que sucedió durante el desarrollo de la audiencia, o si no escribe el fiscal, ustedes no lo van a firmar. No van a firmar algo que no es la realidad de lo que sucedió. Se van a oponer. Entonces, por eso hacerle mención a que deje constancia en actas de lo sucedido, porque si no, ustedes no van a firmar. Y va a ser nulo el acto, no tiene sentido. Bueno, tienen que tener en cuenta ustedes en el departamento judicial que trabajen. Hay ministerios públicos fiscales que tienen como habitual este procedimiento de interrogatorios o de falta de objetividad, ¿sí? Y bueno, nos vamos a encontrar con estas situaciones por ahí bastante complejas. Pero bueno, eso lo van a ir desarrollando ustedes en su práctica. Y hay departamentos judiciales en que no vamos a tener problemas de preguntar, no vamos a advertir por ahí en la audiencia esta falta de objetividad, aunque la objetividad falte, ¿sí? Pero bueno, hay departamentos judiciales que son tranquilos en esta situación de incorporación de pruebas, son las testimoniales, indagatorias, como que todo sucede como debería suceder, ¿no? Como lo dice el código, que tenemos la libertad probatoria y que el fiscal está investigando la verdad de lo sucedido con total objetividad, más allá de que nuestro asistido, por ejemplo, tenga antecedentes, como es el caso en cuestión de Barrio Nuevo, ¿no? Bueno, en esa situación y en esas circunstancias, ¿cómo se desarrolla una declaración indagatoria? Similar, son las declaraciones testimoniales, solo que obviamente el testigo está bajo juramento de decir verdad y nuestro defendido no, el imputado no, ¿sí? Y bueno, puede someterse o no al interrogatorio del Ministerio Público Fiscal. Y podemos también a veces, no lo recomiendo, pero a veces se puede presentar una declaración indagatoria transcripta, se puede escribir y presentarla, pero no veo que tenga mucho sentido. Para eso que no declare, y si consideramos que puede declarar, hacerlo cuando sea necesario o cuando esté preparado nuestro defendido.
Bueno, no sé si tienen alguna consulta en relación a estas audiencias. Si pudieron leer el acta de procedimiento, tiene algunas inconsistencias, como lo habrán podido advertir, y algunas irregularidades en el procedimiento. Y el acta, la declaración indagatoria de Barrio Nuevo, se contradice con el acta de procedimiento. No sé si pudieron leerla, pero son versiones totalmente distintas. Bueno, esto es lo que les va a suceder en el momento de la entrevista, ¿no? En este caso, si ustedes van a entrevistar a Barrio Nuevo, les va a decir una cosa, pero cuando ustedes leyeron la causa, decía otra. Bueno, en ese momento van a tener que decidir. Y bajo una presión constante, como va a ser el desarrollo de toda la causa, van a tener que decidir si declara, si no declara y qué estrategia tomar. Por eso es importante la constitución de ustedes en el lugar de los hechos. En este caso, por ejemplo, Barrio Nuevo hace mención a que existe una cámara de seguridad frente a su domicilio, que es importante porque si los funcionarios policiales ingresaron posteriormente o en tiempo también posterior a que él ingresó a su domicilio, eso se puede probar con esa cámara de seguridad. Así que miren qué importante es que ustedes se hayan constituido en ese lugar para decir, bueno, Barrio Nuevo por ahí está diciendo la verdad, voy a pedir esta cámara de seguridad para probar lo que él está diciendo, lo que quiere decir o lo que va a declarar, y en el mismo momento de la declaración indagatoria, lo que van a pedir al Ministerio Público Fiscal es la evacuación de los dichos de su asistido, ¿no? Todo lo que Barrio Nuevo diga, o el diputado que fuere, o el defendido, ustedes van a pedir que haya una evacuación de todas esas citas, se llama, para probarla. Si él dice que hay una cámara, bueno, lo que van a solicitar como medida al Ministerio Público Fiscal es que solicite a la persona que es dueña de esa cámara de seguridad la aporte a los efectos de probar estos dichos, que son muy importantes en este caso, por ejemplo. Y cualquier otra cosa que haga mención él, si había un testigo, ¿sí? Hay una persona que tenía un arma en el momento de Barrio Nuevo de salir del domicilio en donde había estado, de su pareja. Esa persona no fue citada, aparentemente era un gendarme, ¿sí? Nunca fue citado, nunca se pidió los datos de esa persona si realmente vivía enfrente de la casa de las víctimas, nunca se hizo una investigación en relación a eso. Bueno, todo eso se debería haber hecho, obviamente desde el inicio de la aprehensión, lo debería haber hecho el defensor oficial y no lo hizo, pero si nosotros comparecemos a la causa, debemos hacerlo en el momento en que nos designe como defensor particular, ¿sí? Bueno, más o menos esa es la situación de Barrio Nuevo. Él ya estaría cumpliendo su condena, recuperando su libertad en febrero. Lo que vamos a hacer es un seguimiento de esa libertad, ¿sí? Cuando el Estado le otorga la libertad a nuestros defendidos, lo que hacemos en el caso nuestro es hacer un seguimiento, porque él manifiesta que tiene un problema de adicciones. Eso se manifestó en la causa anterior, cuando yo intervengo y solicité al juzgado que no le dé la libertad, sino que le imponga un tratamiento sobre su consumo de estupefacientes. No sucedió así, se le dio la libertad porque yo estaba pidiendo un trabajo por parte del organismo que interviene, por parte del Estado. Entonces a veces sucede esto de que tratamos de que trabajen y para no trabajar resuelven cuestiones que no se han planteado, ¿no? Como en este caso le dieron en la causa anterior la libertad, pero no hicieron caso al pedido de la defensa de imponerle un tratamiento aún en contra de su voluntad en relación al consumo de drogas. Y por no haberle impuesto en la causa anterior, nos encontramos en esta segunda causa, ¿sí? Que también fue en un contexto de consumo de él y de la pareja de él,
y bueno, terminó en su aprehensión y en lo que ustedes leyeron en el acta de procedimiento, parte, y en su declaración indagatoria. Bueno, en este caso es necesario que él haga un tratamiento por su consumo, porque si no, en breve tiempo vamos a tenernos frente a otra situación y bueno, es necesario que él haga este tratamiento y así lo vamos a pedir. Y vamos a dejar constancia en el expediente de que se ha solicitado y de que se va a hacer ese tratamiento. Yo ya lo pedí previamente a esto y me hice responsable de esa situación. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta, nos quedan 10 minutos más del encuentro. Uy, se fue. Si quieren consultar ¿Me algo. escuchan a mí? ¿Podré preguntar? Sí, hola. Doctora Viviana, ¿Cómo le ¿me va? escuchan? Sí, le escucho. Bien. Doctora, no me quedó claro en cuanto a esto, la evacuación de citas. La evacuación de citas, que son todas aquellas acusaciones que va a utilizar el fiscal y nosotros también lo usamos como defensa o como pruebas también para nuestro defendido, si es que, bueno, algunas que va desarrollando el fiscal, no me quedó claro esa parte. Le explico. No, la evacuación de citas va a ser lo que declare nuestro defendido. ¿Sí? Si él dice, por ejemplo, como mencioné, que en frente de su domicilio hay una cámara, nosotros vamos a pedir que al Ministerio Público Fiscal que realice esta medida probatoria y que incorpore esa cámara privada. ¿Sí? Todo lo que vaya diciendo nuestro defendido. Todo lo que él diga se tiene que evacuar. O sea, se tiene que probar en el expediente. Perfecto. Sí, en beneficio de su situación procesal sería. Muy bien, doctora, eso era que no me había quedado claro. Gracias. No, por nada. Bueno, no sé si fue claro el... Doctora, Sí. en ese caso, lo conveniente que sería directamente pedirlo en la fiscalía o se podría también conseguir la filmación y aportarla como abogado defensor, aportarla a la fiscalía. Porque estoy pensando que quizás si se pide a la fiscalía y es una prueba que, digamos, que iría en contra de la acusación o que le restaría mérito a la acusación, quizás que pueden pasar cosas en el medio o la fiscalía no impulsarla, ¿no? Sí, en realidad todas las medidas probatorias que solicitemos las tiene que proveer el Ministerio Público Fiscal, las tiene que realizar y las tiene que incorporar. No hay forma de que así no lo haga, aún en contra de su acusación. En este caso, si lo que pasa es que es un privado, si nosotros vamos y nos acercamos ante el lugar y nos dicen que no, yo creo que por ahí corremos riesgo de que la persona, para no verse metida en un conflicto judicial y encima tan grave, por ahí la borre antes o diga que no grabó. Por ahí el factor sorpresa es más, o de oficio, ¿sí? Es más contundente que por ahí acercarnos nosotros. Yo en este caso lo pediría a través de la fiscalía. Ustedes pueden acercarse, por supuesto, y ver si lo obtienen voluntariamente por parte del privado. No hay ningún inconveniente. Pero creo que es mejor por ahí mediante el Ministerio Público Fiscal. Y tiene que evacuar las citas. O sea, ustedes no se puede perder tiempo en esto porque hay una persona que está privada de libertad. O sea, no hay fundamento para que el fiscal diga no, o mañana, o el mes que viene. En este caso, no. Sí. Ok. Las pruebas deben ser inmediatas. Bien.
Bueno, no sé si quedó clara la exposición también. Si después les surgen algunas preguntas, lo pueden hacer por privado o en el grupo o por mail, como ustedes quieran, por ahí analizando después el acta de procedimiento. Les surge alguna duda o la declaración indagatoria o cuando vean todo el expediente completo, nos van consultando, ¿sí? No hay ningún problema por eso. Sí, sí, sí. Ok. Bien. Después les voy a enviar algunos escritos de modelos, cómo incorporar la prueba, posteriormente al acta de la declaración indagatoria, como para que tengan ustedes, o pedir que se citen a personal policial, interviniente en el acta de procedimiento. Sí, son escritos sencillos. Todos los escritos deben ser fundamentados, eso recuerden, sí van a estar los datos, qué es lo que piden, qué medida probatoria y por qué motivo, y de esa manera debe ser proveída por el Ministerio Público Fiscal. Doctora, la lección que presenta, que usted nos mostró, las fotos, ¿es la que le produjo la policía de Barrio Nuevo en el acta de procedimiento? ¿O, Las o fotos, eso fue las fotos de esa sí, de la herida, lesión del pie? no, Sí. eso es otra persona. Está bien, Sí, no, es otra perfecto, gracias. persona. Sí, es otra persona de noviembre del año pasado, pero no es otra persona. Yo tengo fotos, después se las paso, las fotos de la herida de Barrio Nuevo, para que ustedes vean que no hay constancia de eso en el precario médico. Estuvo 2 Muy bien. meses sin atención y sí, 2 meses casi con una infección muy avanzada, y después de ese tiempo, cuando recién intervenimos nosotros, ahí es cuando lo asiste un médico también. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer este mes va a ser trabajar sobre la vista de causa. Les voy a conseguir otros expedientes también digitalizados sobre otros delitos para que podamos hacer alguna actividad que sea rápida, ¿sí? Que ustedes en el mismo momento que yo, o sea, les voy a avisar o vamos a coordinar el trabajo práctico, les subo alguna causa y en el mismo momento hacemos la evaluación del expediente y toman ustedes una decisión en cuanto a la estrategia, ¿sí? Como si fuese un caso real Sí, sí. en cuanto a la urgencia. Lo podemos ir desarrollando así. Sí, sí. Y también en cuanto a declaraciones indagatorias, ¿sí? Y testimoniales. Si se les ocurre algún interrogatorio, transcriben ese interrogatorio, como para ir preparando estas situaciones y estas audiencias. Por ejemplo, con el modelo que tenemos de la declaración indagatoria de Barrio Nuevo, que ya declaró, bueno, en ese caso, qué preguntas se hubiesen realizado, si el Ministerio Público Fiscal preguntó si se hubiesen opuesto o no, de qué manera. Así que podemos ver esas situaciones. Ok. Bien. Bueno, entonces, quedamos en contacto para avanzar sobre otras causas, sobre otras pistas de causas y otras indagatorias y testimoniales, ¿sí? Y vamos desarrollando esas actividades. El próximo miércoles tenemos consultantes para la Defensoría, si quieren participar. Estuvimos consiguiendo de otras unidades penitenciarias, de Varela, Campana, La Plata, ¿sí? San Martín también. Tenemos varias consultas para desarrollar. Bueno, Así interesante. que sí, los que quieran participar se suman el miércoles y trabajamos también sobre esas consultas, ¿sí? Que surjan en la Defensoría. Hubo una el otro día que estuvo el doctor Altuve, no me acuerdo qué había que hacer. No sé, no le pregunté a la doctora que asistió, no recuerdo, pero bueno, hay que hacer algo por la consulta de ayer.
no tuve oportunidad de hablar con la doctora López. Sí, ayer tuvimos 3 consultas. Ay, sí, ayer me la perdí. Yo la verdad que, bueno, fue mi primera experiencia y me sorprendió un poco porque los internos tienen bien en claro Sabe mucho, la ley de sí. ejecución penal y Sí. hasta... Sí, Sí. saben más que uno.